Gracias, pastor. Fíjense si somos malos miembros, que algunos hermanos ni nos conocen. Pero qué bueno estar aquí con ustedes. Ustedes saben que cuando a uno le toca ir a muchas iglesias, todos los sábados a una iglesia diferente, y hay muchos eventos. Hace una semana o 2 semanas tuvimos un fin de semana para personas, antes le llamamos de jubilados, ¿no? Pero de personas de 55 años y más, porque queríamos también ayudar a aquellos que están en esa edad a prepararse para la jubilación. Así que tuvimos esto hace poco en Southern, y me imagino que algunos aquí calificaban, pero no sé si fueron, porque cuando uno empieza a entrar en esas edades, como uno empieza a disimular también, como que no, y uno se ofende cuando le llegan las invitaciones de esta asociación de jubilados de los Estados Unidos, AARP. Yo siempre los tiraba así, ¿no? ¡Bum! En forma despectiva, ¿no? Pero ya los tomo ahora y los leo y voy mirando la tarjetita que le mandan a uno. Cuando uno va por ahí, por todas partes, pues uno tiene que preparar sermones genéricos, sermones que pueden funcionar en cada iglesia. Y en esta mañana he escogido entre esos sermones un sermón muy básico, porque fue básico incluso en la vida de Jesús. Pero a manera de introducción quiero confesarles algo. Desde que yo recuerde, para mí ha sido muy difícil ver sin lentes. Desde los 8 o 10 años de edad en mi pueblo natal, en Cuba, yo empecé a perder la vista. Y lo que pasaba es que en la clase tenía que sentarme al frente para poder ver. No era que yo quería. Yo hubiera preferido estar atrás haciendo chistes, pero como no veía, me encontraba cada vez acercándome más a la maestra, hasta que se dieron cuenta que yo veía muy poco. Y en realidad en estos momentos, sin espejuelos, yo soy legalmente ciego. Técnicamente ciego, veo muy poco. Y yo siempre le digo a mi esposa, no, debido a este problema de la vista, con los espejuelos, incluso con los espejuelos, la vista graduada, veo las cosas más pequeñas de lo que son. Entonces, toda mi vida yo me he pasado viendo a la gente más pequeña de lo que son. Y eso es un pequeño problema, porque yo veo a los tipos grandotes, yo los veo de mi tamaño. Yo siempre le pregunto a mi esposa, ese es del tamaño mío, ¿verdad? Y ella me dice, no, es muchísimo más grande que tú. Entonces, eso hubiera sido un peligro si me hubiera metido en problemas con la gente por ahí, ¿no? De pelear y eso, porque me hubiera encontrado tremendas sorpresas, ¿no? Y ahora he decidido que todo el mundo es más alto que yo, para no meterme en problemas. Pero lo que le digo esto porque creo que es muy importante la percepción. Nuestra percepción de las cosas es muy importante. La percepción correcta de las cosas. Y cuando Jesús dijo las palabras que vamos a repasar aquí en esta mañana, Él advertía que la gente estaba confundida. Él dice que él sentía como que la gente eran como ovejas sin pastor. Y en estos momentos de su ministerio, casi al principio de su ministerio, habían pasado varios meses nada más. Él decide subir a un monte cerca del mar de Galilea, el monte que ahora se conoce como el monte de la beatitud o el monte de la bendición. Y allí expresó lo que debe ser la perspectiva correcta del creyente. Él tenía que lograr en su audiencia un cambio de perspectiva. Tenía que lograr que ellos viesen las cosas de una manera diferente, porque como estaban mal. Su religión no funcionaba. Era una religión falsa, basada en el hombre. Era la religión a la que cae cada persona que no busca la palabra de Dios. Cae inevitablemente en ese tipo de religión. Esa es Babilonia. Esa es Babilonia. Es el camino ancho del que habla la Biblia. Es la forma natural de ver las cosas. Es una forma de ver las cosas centrada en nosotros mismos, no en Dios. Y Jesucristo tenía que lograr un cambio, un ajuste de percepción, de manera que la gente viera las cosas de otra manera. Y lo primero que hace es que suba a un monte. Porque ustedes saben, en un monte las cosas se ven diferentes. La Biblia habla mucho de monte, de subir a montes. Muchas cosas importantes pasan en monte.
el arca que se deposita en un monte, después la ley se expresa desde un monte, y un monte, en el monte Moria, allí en Jerusalén, Isaac se ve ante la tremenda posibilidad de tener que sacrificar a su hijo, el hijo de la promesa. Y ahí cerca de ese mismo monte, de ese mismo lugar, varios siglos más adelante, el Hijo de Dios se ofreció para detener la muerte. Pero los montes siempre son importantes porque los montes te dan un cambio de perspectiva. Hace poquito, hace 2 o 3 semanas, tuvimos la oportunidad de un grupo de pastores de la Asociación de Georgia Cumberland y maestros. Es una bendición, hermanos, poder ofrecer a nuestros pastores la oportunidad de ir a la Tierra Santa. Y fuimos un buen grupo. Y yo tuve el privilegio de esto que voy a contarle a ustedes de una manera más resumida. Tuve el privilegio de decirlo allí en el monte donde Jesús dio su gran sermón. Era un lugar, era muy caliente, era difícil llegar allí, la gente tenía que subir entre piedras. Y llegamos a un lugar donde la tradición dice que pudo haber sido donde Jesús predicó. Y lo que logró Jesús allí fue algo mayúsculo, algo realmente significativo en la historia de la humanidad. Porque Jesús aquí explica cómo es el cielo, cómo es el reino que Él ha venido a establecer. Porque Él, a pesar de esa trayectoria que le llevó a la muerte, Jesucristo cambió la historia para siempre. Y lo que dijo en ese monte cambió para siempre el destino de la raza humana. Nos hizo ver cómo son las cosas realmente. Estableció lo que es la religión correcta. La única religión que salva. Y vamos a hablar un poquito de eso. Yo lo voy a leer aquí, las bienaventuranzas, que es el comienzo de este gran sermón. Es un sermón de reenfocar las cosas. Un sermón que le enseñó a la gente que no solamente con adulterar físicamente, sino con solamente ver, indicó que las cosas espirituales son mucho más profundas que solamente lo exterior. Que con odiar a una persona se comete tanto pecado como matarla. Que las cosas de Dios son infinitamente más profundas. En cierto sentido más difíciles, porque humanamente no se puede vivir en tono con el reino de Dios. A tono con el reino de Dios. Tiene que haber un reenfoque y tiene que haber un cambio completo en nuestra perspectiva. Y esto es lo que dicen las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La iglesia tiene el deber, porque aquí hay un ministerio, aquí hay una guía para nuestro ministerio como cristianos también. No solamente nuestro propio beneficio espiritual, sino también cómo nos proyectamos hacia los demás. Y en primer lugar, es importante entender para nosotros y para nuestro ministerio que la felicidad viene de Dios. La palabra bienaventurados en español parece ser el sinónimo de dichoso. Dichoso es aquel. Dichoso es el pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero la palabra griega no dice dichoso, la palabra griega realmente es como se ha traducido en inglés, blessed, bendecido. Porque no hay felicidad, y este es el primer punto que se expresa en este sermón. No hay felicidad aparte de Dios. Ni tú ni yo podemos ser felices aparte de la bendición de Dios. Tenemos que estar en favor, recibir el favor de Dios, vivir en el favor de Dios. De otra manera no hay felicidad.
Puede haber algo momentáneo, puede haber risa, puede haber emociones en ciertos momentos eufóricas, pero eso no es felicidad. La felicidad viene de ser bendito por Dios. Y tú eres bendito por Dios cuando tú tienes esta perspectiva. Bendecido. Bendecidos son los que son pobres en espíritu. Entonces la primera bienaventuranza es una promesa para los pobres en espíritu. ¿Quién es el pobre en espíritu? ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Si usted toma estas bienaventuranzas y usted las torna al revés, las vuelve al revés y las convierte en lo opuesto, usted podría escribir un libro sobre cómo tener éxito en esta vida. Porque esto es lo opuesto a cómo tener éxito en la vida. Si ustedes van a ver los pobres en espíritu, los mansos, los que sufren, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son misericordiosos, los que traen paz. Si usted actúa de esa manera, en este mundo no va a tener éxito. Pero usted va a ser ciudadano del mundo venidero. Usted toma todo esto, como le digo, usted y lo vuelve al revés, lo torna al revés, usted va a tener éxito en este mundo. Bienaventurado el que es seguro de sí mismo. Nada de pobre en espíritu. El que se siente confiado en lo que hace, que lo que hace está correcto, que lo que hace va bien, que su forma de ver las cosas tienen fuerza, puede seguir adelante hacia el futuro, hacia el mundo y tomarse el mundo de las manos y agarrarlo y dominarlo, porque se siente seguro, el confiado y bienaventurado en este mundo. El que avasalla, el fuerte, el que no sufre, que no se detiene a sufrir por el sufrimiento, por el dolor que causa su mismo pecado. Aquí el que tiene éxito es el que se sobrepone a todas estas cosas. El que sigue adelante. El que no necesariamente busca la paz, sino busca imponer su voluntad. Entonces esto es un cambio total de percepción. Bienaventurado el pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu es reconocer nuestra condición ante Dios en primer lugar. No podemos ser felices de nosotros mismos. No podemos resolver el problema de nuestro pecado por nosotros mismos. No podemos quitar nuestras propias manchas por nosotros mismos. Tenemos que reconocer que dependemos totalmente de Dios en primer lugar. Esto es básico. Ustedes dirán, yo todo esto lo conozco. Pero esta percepción tiene que ser renovada cada día en nuestras vidas. Tenemos que ser como Isaías cuando entró al templo. Reconocemos nuestra necesidad y nuestra pequeñez cuando notamos la grandeza de Dios y la riqueza de Dios. Somos pobres en espíritu cuando encontramos que Dios es rico en espíritu. Cuando Isaías entró al templo en Isaías 6, dice que cuando Dios lo llama, la única respuesta posible de Isaías fue, él quedó abrumado por la presencia de Dios. Y cuando Dios lo llama, le dice, heme aquí, envíame a mí. Porque no hay otra forma de responder cuando tú realmente entiendes la grandeza y el poder y la riqueza de Dios. Entonces, lo primero para nosotros es entender que dependemos totalmente de Dios. Segundo lugar, dice que bienaventurado aquel que llora porque recibirá consolación. Jesucristo no fue mal entendido por sus contemporáneos, porque ellos no entendían un Mesías que llorara, un Mesías que sufriera, un Mesías que era varón de dolores. Ellos querían un Mesías triunfante, un rey que impusiera su voluntad y su gobierno sobre sus contemporáneos. Jesucristo era varón de dolores, experimentado en quebranto. Bienaventurados los que lloran. Debemos llorar por el pecado de nuestras vidas. Debemos sonreír. Podemos ser felices por muchísimas cosas. Pero también tenemos que reconocer que en este mundo hay tristeza. Y hay motivos de tristeza. Debemos llorar por el pecado en el mundo. Por el pecado en la iglesia. Porque el pecado es vivir aparte de Dios. El pecado es vivir independiente de Dios. Que es lo opuesto a ser pobre en espíritu.
Esta iglesia tiene el deber de, como Juan el Bautista, decirle al mundo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La iglesia también se somete, usted y yo nos debemos someter a la voluntad de Dios. Reconocemos que dependemos de Dios. Reconocemos el pecado en nuestra vida y en el mundo. Y reconocemos que las cosas no están bien. Que vivimos en un mundo de pecado, que somos parte y somos escenario del gran conflicto. Pero también debemos someternos a la voluntad de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ser manso es aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Aceptar la soberanía de Dios. Permitir que Dios esté en control de cada detalle de nuestra vida. De nuestro matrimonio. De nuestros hijos. De nuestro trabajo. De nuestra salud. De nuestra vida espiritual. Yo me acuerdo en el 2005, el 7 de febrero, se celebró allí en la Asociación General el funeral del pastor Manuel Vázquez. No sé los pastores que están aquí si se acuerdan del pastor Manuel Vázquez, ¿se acuerdan? Pastor Manuel Vázquez fue vicepresidente de la Iglesia en Norteamérica a cargo del Ministerio Multilingües, de los hispanos y otros grupos. Y el 7 de febrero de 2005 se celebró su funeral. Y fue un funeral muy emotivo. Todavía recuerdo. Una de las hermanas que trabaja en la Asociación General cantó un himno que todavía me sacude a pensar la forma en que Dios la utilizó. Pero el momento más, para mí, el momento más destacado de aquel funeral fue cuando la esposa de él, Nancy, contó acerca de una conversación entre el pastor Vázquez y su médico. El pastor Vázquez llevaba más de 10 años luchando con el cáncer. Se había repuesto, había adquirido nueva fuerza y siguió luchando con tratamiento. Fue a Loma Linda, le hicieron un tratamiento con radioactividad, no sé si es láser lo que usa el doctor. Pero después de algunos años, empeoró otra vez. Y el médico se le acercó y le dijo: Pastor Vázquez, yo sé que usted y su familia están orando por un milagro. Pero ¿qué pasaría si no sucede un milagro? Y el pastor Vázquez contestó: mi fe seguirá igual. Él conocía a Dios y sabía que Él es un Dios bueno y que debemos rendir nuestra voluntad totalmente a Él. Porque Él sabe que no hay comparación. El mayor dolor que podamos sufrir en este mundo no tiene comparación con el gozo de la vida eterna con nuestro Dios. Entonces la iglesia se somete a la voluntad de Dios porque la iglesia es mansa. Nosotros debemos ser mansos. Vivir en armonía con Dios y con su voluntad, porque Dios es un Dios bueno. La iglesia también busca una relación íntima con Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, yo quiero proponer a ustedes que en la bienaventuranza no se puede buscar más cosas en la Biblia que de las que están allí. Pero la bienaventuranza podrían dividirse en dos partes, igual que los 10 mandamientos. Aparentemente las primeras bienaventuranzas tienen que ver con nuestra relación con Dios. Tenemos que enfocar nuestra relación con Dios de manera diferente. Nuestra perspectiva de lo que somos nosotros ante Dios tiene que cambiar. Tenemos que aceptar su soberanía, ser mansos. Tenemos que aceptar nuestra necesidad de Él. Nuestra necesidad de ser cambiados, perdonados por Él. Los que lloran serán consolados. Tenemos que también aceptar que dependemos totalmente de Él, ser pobres en espíritu. Aceptar que somos pobres en espíritu y Él es rico en espíritu. Pero ahora, en esta bienaventuranza, aquí en el medio de la bienaventuranza, dice que bienaventurados son aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aparentemente aquí hay una progresión de intimidad y necesidad de Dios. No sé cuántos de ustedes aquí han sufrido hambre. Los niños han sufrido hambre, ¿no? Los niños sufren hambre cuando el sermón se alarga y entonces ellos creen que esa es hambre de verdad, ¿no? Y bueno,
Y algunos, no estoy hablando del hambre cuando usted llega a la 1 de la tarde y usted no ha almorzado y ya empieza a sentirse irritado y empieza a sentirse mal y a tratar mal a su esposa y a golpear al perro y todas las cosas esas. No estoy hablando de esa hambre. Estoy hablando de hambre de verdad. Que si usted no come se muere. Hambre y sed de justicia. Tenemos que llegar a ese punto de necesidad de Dios. Para que Dios entonces para que podamos ser cambiados. Tenemos que llegar a ese punto, en una progresión hacia abajo. Pobres en espíritu, tristes por el pecado, rendidos a la voluntad de Dios, pero ahora reconocer que tenemos hambre. ¿Recuerdan cómo dice el Salmo? Así como el siervo clama por las corrientes de las almas, o brama por las corrientes de las almas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tenemos que llegar a ese punto, hermanos. Si usted no ha llegado a ese punto en su relación con Dios, cuando usted, si no está en comunión con Dios, se muere. Dios no puede hacer en tu vida lo que Él quiere hacer. Si su religión es solamente superficial, de venir a la iglesia nada más, de pasar un rato, mostrar buena cara a los hermanos de iglesia. Si su religión se reduce a oraciones formulaicas, donde usted se arrodilla y dice lo mismo. Me acuerdo en el colegio de las Antillas, cuando los muchachos oraban, había muchachos que eran ya tan sarcásticos que ponían las manos así sobre la comida, porque si no cubrían la comida, alguien le podía robar algo, ¿no? Entonces ponían las manos así, y yo me acuerdo de uno que decía, Señor, lo mismo que todos los días. Si su religión llega a ser ese tipo de manifestación externa, donde Dios no es la necesidad más grande de tu vida, Dios no puede usarte. Y no sé cómo nos sentiremos en el cielo. Porque en el cielo solamente vamos a estar los que estamos tan necesitados de Dios como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Solamente los que tengan hambre de Dios van a ser saciados, hermano. Si tú no has pasado la noche en vela orando, quizás todavía tú no sabes lo que es estar en intimidad con Dios. Entonces tenemos que llegar a ese punto. Pero ahora de este punto en adelante, entonces la bienaventuranza habla de la relación con los demás, como los 10 mandamientos. Ahora habla de ser misericordioso. Porque tú tienes que llegar a ese punto de hambre por Dios para que Dios pueda entonces cambiar tu perspectiva hacia los demás. Tienes que cambiar tu perspectiva hacia con Dios y ahora Él va a cambiar tu perspectiva hacia los demás. Ahora Él puede usarte. Ahora Él puede proyectarte hacia los demás. Ahora tú puedes ser un canal de sus bendiciones y la felicidad que Él quiere compartir con la raza humana. Ahora dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El problema con la misericordia, con tener misericordia, es que todos nos sentimos que estamos en el mismo barco. Entonces, es difícil sentir misericordia sobre los demás cuando tú te sientes que tú estás tan mal como ellos. A veces en la iglesia pedimos ayuda para alguien y a veces las personas que están dando ayuda a veces están tan mal como la otra persona. Y entonces eso nos hace difícil ser generosos porque sentimos que todos estamos mal. Pero Dios nos pide que lleguemos a esa condición. Donde sentimos el amor de Dios reflejado de una manera imperfecta, pero reflejado en nuestra vida de esa manera. Una compasión activa. No solamente, ay, qué pena. Ay, qué pena el homeless. Ay, cómo lo siento. Dios nos pide que vayamos un poquito más. Y yo sé que no podemos resolver el problema de cada persona. Pero por lo menos tratemos de hacer un poquito de bien cada vez que podamos. Cada vez que se nos dé la oportunidad, hacer un poquito de bien. Un poquito de bien. Si alguien está triste, anímalo. Si alguien es tímido, refuérzalo, confórtalo. Si alguien es débil, ofrécele apoyo. Si alguien cerca de ti necesita seguridad, dale confianza. Dale una palabra de ánimo. Nuestro mundo está lleno de oportunidades, hermano, por todas partes.
Hace poquito estábamos mi esposa y yo en una fila de Seguro Social en Miami, allá, buscando un cambio de estatus para mis suegros, los papás de mi esposa. Y allí en la fila aprendimos muchísimo. Miami la temperatura es casi peor yo diría que es peor que aquí. Y en el verano aquí no es fácil. Pero allá yo creo que hasta peor, porque eran las 8 de la mañana y ya estaba todo el mundo sudando. Cada vez que el sol salía ahí, era un horno. Y ahí estaba una fila y uno mirando, ¿no? Y una persona parecía que se estaba colando y nosotros, bueno, naturalmente uno se molesta, ¿no? Porque solamente en Puerto Rico el apellido Colón es aceptable, pero en otras partes. Pero alguien en la fila dijo, no, esas personas estaban aquí desde temprano. Ellos no se colaron, estaban aquí. Y esa persona, y también dijo, son de esa gente que hablan en voz alta y a todo el mundo le dicen todo, ¿no? Y dice, no se puede estar juzgando a la gente. Y en cierto sentido, es verdad. Allá había una madre con un hijo autista, el niño gritando, y al principio no se dice, ¿por qué ese niño grita, no? Y después te das cuenta que es autista. Otra señora que estaba llegando allí porque acababa de morir su esposo. Y venía a hacer los arreglos. Tú no sabes. Yo escuché a una señora que escribió, ha escrito libros, una señora adventista, que dirigió un programa sobre el sábado. Ahora mismo el nombre se me escapa. Y ella dijo, después de su presentación, que yo escuché en ASI hace 2 o 3 años, ella dijo, cada vez que tú ves a una persona en la calle, debes suponer que esa persona está pasando por un gran dolor. Porque así es. Toda persona sufre. Por eso que pide que seamos misericordiosos. Estamos en un mundo de dolor. Tarde o temprano las personas tienen que enfrentar ese tremendo shock del dolor. Hemos sido bendecidos para bendecir. Ahora, esta otra bienaventuranza dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, hay un llamado aquí a la ética, a la decencia, a la pureza, a lo de limpio corazón. Pero dice que la motivación de esta bienaventuranza es ver a Dios. O sea, nosotros queremos ser limpios de corazón, pero es con el deseo de ver a Dios. Ese es nuestro deseo, es nuestra motivación, es nuestro destino. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú quieres ver a Dios? ¿Quieres ver a Dios? Quizás la esperanza más grande de nuestro corazón, más apreciada de nuestro corazón, es ver el rostro de Jesús. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria de luz. Cara a cara allá en el cielo quiero ver a mi Jesús. La bendición de un corazón limpio hará posible ver a Dios. Vivir de una manera cristalina, de una manera transparente. No hay cosa más peligrosa para el ser humano que tener doble vida. Candil de la calle y oscuridad de la casa. Hay muchas formas de decirlo, ¿no? Hablamos de esta doble vida, de esta actuación, porque algunos son muy buenos actores. ¿Sabes? Y a veces uno se entera, porque los pastores no somos chismosos, pero nos enteramos muchas cosas. Puede ser que algún pastor sea chismoso también. Y sabemos que a veces un tremendo anciano de iglesia, en la iglesia es un cordero, pero en la casa es un león. Y tiene tremendos colmillos. Hay un problema de fondo en esta vida ¿cómo sería la palabra? Doble, vamos a decir de esa manera, ¿no? Pero esta es la palabra duplicidad, ¿no? En esta duplicidad hay un problema, porque esta es una de las razones de enfermedades mentales. Cuando una persona desdobla lo que es su personalidad pública con la personalidad interna. Lo que es afuera y lo que es adentro. Cuando hay distancia entre lo que se proyecta y lo que se es, eso puede causar enfermedades mentales.
Dios quiere que seamos limpios de corazón. Limpios de corazón. De verdad. De verdad. Afuera de la casa, dentro de la casa. Que Dios nos haga puros porque queremos verlo a Él. Yo no quiero perderme el encuentro con Jesús, hermano. Yo no quiero que perderme esa oportunidad. Este viaje a Tierra Santa fue algo muy impresionante, muy poderoso. Creo que fue lo mejor que pudimos hacer por los pastores que fueron, porque es impresionante estar en esos lugares. Es impresionante caminar donde se dice que fue la tumba de Jesús. Quizás ese fue el momento más poderoso de todo el viaje. No estoy seguro que estuvo allí, pero fue una tumba muy parecida a esa, cavada en la roca, como una especie de cueva que se preparó como tumba. Yo quiero ir al cielo, hermano. Yo quisiera ver los personajes de la Biblia. Van a ser muy diferentes a lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Pero yo me acuerdo que el último día caminamos en el valle de Ela, donde se enfrentaron David y Goliat. Se ve ahí clarito, ¿no? Donde estaba el ejército israelita, donde estaba el pueblo, el ejército de los filisteos mucho más adelantado, con armas y con todo, que los israelitas. Y allí caminamos en el valle, donde el gigante Goliat caminó y se adelantó y gritó. Y yo le decía al guía que estaba con nosotros, le decía, ¿qué clase de vozarrón tiene que haber tenido este hombre? Porque no es pequeño el lugar, no es nada pequeño, no es como de aquí a allá. Estamos hablando de casi media milla. Imagínate un hombre de 9 pies, 3 pulgadas que se paró en ese lugar. Yo no quiero ver a Goliat, la verdad que no quiero ver a Goliat, pero quiero ver a David. Yo quiero ver a David. Ahí se nos explicó que la piedra que tiró David no fue una piedrecita, ¿no? Todos recogimos piedritas. Un día se las voy a traer alguna de las piedritas. Aquellas son como todas las otras piedras, pero son piedras de ese arroyo. Pero alguien nos estaba diciendo que se cree que la piedra que tiró David no fue una piedrita, fue tremenda piedrota, ¿no? Yo quiero estar en el cielo, pero lo que yo más quiero ver en el cielo es a Jesús. La hermana White habla de un encuentro de los dos gigantes. La hermana White habla del encuentro de Adán, del primer Adán con el segundo Adán. Y ella dice que esas dos figuras imponentes caminan entre la multitud de miles y millones y se enfrentan. El primer Adán y el segundo Adán. Ya no es el Cristo humano, aquel humilde, de manos encallecidas, de un cuerpo cansado de mucho trabajo. Era un hombre de 30 años, pero en aquel tiempo un hombre de 30 años era un hombre ya adulto. Lo vemos jovencito, como que a veces queremos decir tan jovencito. Pero un hombre de 30 y pico años trabajador. Era un hombre cansado ya. Un hombre de manos encallecidas. Un hombre de un cuerpo ya abusado, maltratado, de mucho trabajo. No eran herramientas eléctricas ni. Ahora ese no es Jesús que vamos a ver ahí. Este Jesús, según las manos va y a mí es del alto del primer Adán. Y camina, todo el mundo lo ve. Y llegan los dos y se acercan uno al otro y Adán se tira, se lanza a los pies de Cristo. Y se quita su corona resplandeciente que todos los redimidos van a tener. Y la coloca a los pies de Cristo, hermano. La Biblia dice que toda persona, todo ser en este mundo y en todo el universo se va a postrar ante el Cordero de Dios. Yo quiero estar ahí, hermano. Y yo creo que también esa es la esperanza de tu alma. De estar ante Jesús. Por eso decimos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo quiero ser limpio porque yo quiero ver a Dios. Yo quiero ser honesto en mi casa, quiero ser leal a mi esposa, quiero ser con mis hijos, ser siempre el mismo, siempre estar de allí como una columna para apoyarlo. Yo quiero ser limpio porque quiero ver a Dios. Y la última bienaventuranza quizás es la que más refleja un modelo de ministerio, porque dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, y bienaventurados los que padecen persecución por causa
de mi justicia, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí se nos dice claramente que el Evangelio es un instrumento de paz con Dios y de paz con el prójimo. De una nueva perspectiva hacia Dios y hacia el prójimo, hacia otros seres humanos que están a nuestro alrededor. El Evangelio es un Evangelio de paz. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, el que dice a Sión, tu Dios reina. Una de las reacciones que yo tuve personalmente a este viaje a Tierra Santa fue notar cómo los odios humanos siguen. Es increíble cómo después de tantos años tú ves el pueblo judío con las mismas costumbres, las mismas cosas. Allí estuvimos en el Muro de los Lamentos. Miles de personas allí orando. Estaban recibiendo el sábado. Fue impresionante como recibían el sábado bailando, hacían un círculo y bailaban, levantando los pies, alegremente recibiendo el sábado y leyendo en voz alta y leían las oraciones del sábado. Había un libro allí que tenía las oraciones en inglés también y podíamos más o menos seguir lo que ellos estaban diciendo. Los hombres a un lado, las mujeres de otro lado. Allí están ellos, orando allí, tocando el muro aquel, poniendo papelitos con sus peticiones en ese muro que es lo que queda del templo de Herodes. Y allí estaban metiendo. Como hacían en el tiempo de Cristo. La misma cosa. La misma recepción del sábado. Ignorando que el Mesías ya llegó. Y todavía cuando pasábamos al terreno palestino, decía, aquí no se admite ningún ciudadano judío. Están esas barreras humanas, esas barreras de odio, despectiva, de rechazo. Eso, Cristo en el Sermón del Monte sentó las bases de un cambio íntimo, de un cambio completo, de un cambio transformacional, de algo que cambia la misma naturaleza de las cosas. Si tú conoces a Dios de verdad, tú vas a vivir en paz. Vas a buscar la paz. Vas a compartir paz. Porque Jesucristo es el príncipe de la paz. No es el príncipe de la guerra, como Mahoma, que era un guerrero, que cuando le decían matamos a todo el mundo, decía qué bueno. La paz. No hay nada más importante que la paz, hermano. Piensa en algo. Piensa un poquito en eso. Cuando Jesucristo dijo, yo he venido, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Qué es más importante que la paz? Piénselo un poquito. Porque todo el mundo le pregunta, ¿qué es lo más importante? Bueno, la salud, el dinero y el amor. ¿Qué tú haces con salud, dinero y amor si no tienes paz? No hay nada más importante que la paz. Piénselo bien. Yo una vez escuché a Bullón, al pastor Alejandro Bullón, decir eso, expresar esa tesis. Y le he dado cabeza. Y es cierto. No hay nada más importante que la paz. Y la paz viene de Dios. Y en la iglesia debe haber paz. Porque si nosotros predicamos todas las cosas, pero estamos llenos de contienda y llenos de conflicto, Dios no se puede manifestar como Él quiere. Ser un pacificador significa practicar el ministerio de la reconciliación con Dios. Llevarle a los demás la bendición de la paz que hemos recibido. La gente vive desesperada, hermano. La gente vive desesperada. La gente enfrenta una tristeza que nosotros no siempre captamos. Quizás aquellos que trabajan en el área de la salud ven un poco más ese aspecto de la humanidad sufriente. Quizás los que trabajan en las cárceles, los que trabajan en ciertas áreas donde se ven esos extremos del dolor y del sufrimiento humano. Pero Dios quiere usarnos
en todo lugar. Como cuando nos casamos y decimos que en las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separe. Dios quiere usarnos a ese nivel, en lo bueno y en lo malo. Cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Y Dios va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. Esa es su promesa. Entonces las bienaventuranzas nos dan una perspectiva. Aquí hay una guía para nuestra vida. Una guía de dependencia de Dios. De necesidad de Dios íntima y completa. Y luego de una proyección hacia los demás. Una proyección de misericordia. Una proyección de limpieza. De transparencia. Mejor no. Yo sé que el Señor dirige a uno cuando uno está aquí en el púlpito, pero me acordé de un hermano de iglesia que vendía carros y le echaba un aceite bien grueso que él conseguía para que no hiciera ruido el carro. Pero digo, porque los pastores no son muy chismosos, pero nos enteramos de todo. De gente que venía a decir, pastor, usted tiene un hermano aquí que me vendió un carro que estaba fundido. Hermano, ¿qué pasó? No, el Señor, ¿qué pasó? No, es que el carro sonaba de lo más maravilloso cuando lo compré. Cuando le cambié el aceite, se acabó todo. Limpieza, transparencia, porque somos hijos de Dios, porque queremos ver a Dios. La iglesia le dice a la gente dónde se encuentra la verdadera felicidad. La iglesia depende de Dios, tú y yo dependemos de Dios. La iglesia comparte el mensaje del perdón. De los que lloran por el perdón, por la separación de Dios. La iglesia se somete a la voluntad de Dios. La iglesia es mansa, debemos ser mansos. Dios es soberano. Dios es el rey. En este mundo miramos mucho a la gente. Por eso es que tenemos que subir un monte, porque en el monte las casas y todo se ve pequeñito. Esa es la perspectiva que necesitamos. Lo más importante es estar con Dios. De qué valen todas las cosas en este mundo, todas las posesiones y todas las cosas y todo lo que el hombre valora, ¿de qué vale? Cuando enfrentamos la muerte o cuando se trata de la vida eterna. La iglesia busca una relación íntima con Dios. La iglesia es un lugar de misericordia. La iglesia es adventista porque quiere ver a Dios y va a ver a Dios. Y la iglesia debe ser un lugar de paz. Este es nuestro desafío. Nuestra iglesia, este es nuestro desafío. Nuestra iglesia aquí en Calhoun es nuestro desafío reflejar estos principios del gobierno de Dios. Reflejar este deseo de reenfoque de la vida. Este entendimiento y aceptación de cuál es el reino de Dios y cuáles son los principios del reino de Dios. Hermano, en esta mañana te pregunto para concluir, ¿quieres ser bendecido? ¿Quieres ser bendecido? Porque Dios quiere bendecirnos. Todo esto que dijo Jesucristo es un deseo de su corazón. Era una expresión de su deseo para nosotros. Él quiere que seamos felices. Porque somos bendecidos. Porque estamos en la esfera de su amor. Hermano, que Dios lo bendiga a cada uno. Cada familia, y que vivamos cada día más cerca de nuestro Dios. Amén.